Hola amigos de FreakU, esperando estén todos muy bien. Hoy les traemos un nuevo video, nada más y nada menos que la nueva figura del Pilar del Agua Kiyu Tomioka de la marca Bandai bajo su línea SH Figuarts. Antes de comenzar con el video, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita, ya que eso nos ayudaría muchísimo. Y bueno amigos, sin nada más que agregar, ¡vamos allá! Comenzando a revisar el frontal de la caja, vemos los logos de Bandai Namco, Bandai Tamashii Nation, el sello de calidad, el logo de Kimetsu no Yaiba también es SH Figure y la figura por la ventana transparente junto a Kiyu Tomioka. También pasando a los laterales podemos observar SH Figure, una imagen de la figura. Por el lateral derecho, por el izquierdo vemos que tenemos ventana transparente y diferentes logos. Por la parte de arriba ventana transparente y diferentes logos. Por la parte de abajo vemos una imagen de la figura y SH Figure. Y finalmente en el dorsal podemos observar la figura en diferentes poses de acción y con sus diferentes accesorios. A primera vista amigos míos, bastante bonita la presentación de esta figura de Tomioka. En el primer y único blister tenemos la figura de Tomioka como tal, también un total de 6 pares de manos intercambiables sin contar las que tiene puestas, 3 rostros intercambiables sin contar el que tiene puestos, la espada, la funda y la empuñadura, en donde podemos combinar estos accesorios y conectar y desconectar para así simular que Tomioka saca y guarda su espada. Comenzando con el apartado de accesorios, vemos que Tomioka trae este rostro totalmente serio mirando hacia el frente y 2 manos totalmente empuñadas. Un rostro con una expresión enojado apretando los dientes y con los ojos un poco más afilados y 2 manos para que tome la espada. Un rostro de total acción gritando y 2 manos totalmente abiertas. Y ya para finalizar, un rostro con una expresión bastante cómica y 2 manos abiertas. Pasando a revisar la espada, como pueden observar tiene un detalle muy bonito, un color negro y azul metalizado con las letras en japonés en color plata. Vean aquí la empuñadura en color blanco y con un carmesí metalizado bastante bonito, realmente muy bien acabada la espada de Tomioka para esta figura de SH Figure. Y en la funda podemos ver que tenemos un acabado negro, también blanco, y lo que más sobresale es este color dorado metalizado que hace que resalte bastante esta funda y se vea muy bonita. Y la empuñadura es prácticamente lo mismo, la podemos sacar y poner a gusto obviamente para simular y hacer diferentes poses. Y en general amigos míos, creo que lo que sería la espada y la funda está muy bien lograda por parte de SH Figuarts. Como en todos los videos, vamos a pasar a cambiar accesorios y partiremos por lo que sería el rostro. Como pueden ver, tiene un sistema bastante simple pero un poco distinto al que tiene Tanjiro. Como pueden observar, se puede poner de manera bastante fácil la cara y luego ponemos la pieza del pelo, y como pueden observar queda bastante bien y es bastante simple, aunque debo decirles que tengan cuidado porque los pelos de Tomioka pinchan bastante. También pondremos la funda de lo que sería Tomioka. Como pueden ver, el sistema es igual al del Tanjiro SH Figure y debo decir que es bastante cómodo y simple, como pueden observar, y obviamente también queda bastante bien, es sumamente funcional, muy bien aquí SH Figure. Continuamos ahora y vamos a cambiar la mano izquierda. Como pueden observar, sacamos de esta manera, sale muy simple la mano, realmente bastante cómodo para los coleccionistas. Y como pueden ver, aquí seleccioné la mano que está semiabierta y como pueden ver queda bastante bien. Luego de esto vamos a proceder a cambiar la mano derecha y aquí vamos a poner la mano para que pueda tomar Tomioka su espada como tal. Como pueden ver, el procedimiento también es bastante simple y cómodo. Luego de poner la mano vamos a poner la espada como tal y como pueden ver, bastante simple en general para pasar a ver una pose y ver la figura en todo su esplendor. Y como pueden ver aquí amigos, tenemos a lo que sería Tomioka en pose de acción. Debo decir que me gustó bastante. En general la figura reutiliza obviamente el mismo molde de Tanjiro como tal, sin embargo tiene leves variaciones. La verdad es que me gustó mucho la paleta de colores, el acabado, la calidad, al igual que Tanjiro se mantiene, por lo tanto es algo sumamente positivo para los que van a comprar esta figura. Y debo decir que a líneas generales creo que la figura es bastante contundente, sin embargo lo que le faltó es accesorios y obviamente un Haori de tela. Siempre lo voy a decir, hubieran sido perfecta esta línea de SH Figure de Bandai si hubiera tenido esos dos detalles, pero aún así cumple bastante.
Comenzando con el apartado de articulación, como siempre partimos con la cabeza, podemos mirar hacia arriba hasta este punto, vemos que hacia abajo también bastante bien el rango, podemos rotar también en 360 sin mayor problema y en conjunto podemos rotar las dos articulaciones. También tenemos articulación en la parte trasera del pelo hacia arriba y hacia abajo y en 360 en este chongo de pelo que vemos acá, bastante bien. Pasando a los brazos, podemos rotar el brazo en 360 grados sin mayor problema. Contamos también con la típica articulación de mariposa que está bastante buena y escondida en esta figura de Tomioka. A la altura del deltoide podemos rotar en 360, también tenemos articulación hacia arriba y hacia abajo en el codo y también en 360 bastante buena esta articulación. A la altura de la manga podemos rotar por dentro como pueden ver y en la muñeca rotamos en 360 y un poco hacia abajo, hacia arriba sin mayor problema. Pasando a lo que sería el Haori de plástico, tenemos articulación donde podemos rotar hacia arriba y hacia abajo y también hacia los lados, bastante buena en general la articulación y parecida a la figura de Tanjiro. Pasamos al torso donde podemos ver que hacia atrás podemos rotar hasta este punto, se quiebra bastante lo que sería la estética, como pueden ver acá se abre, queda un hoyo y como pueden observar hacia adelante lo intenté rotar y se me salió pero lo puse rápidamente, luego intenté nuevamente y como pueden ver bastante bien pero muy limitado en lo que sería el torso la figura de Tomioka, como pueden ver a líneas generales. También contamos con articulación en la funda de la espada y pasando las piernas podemos tirar una patada hacia adelante, hacia atrás sin mayor problema. Vamos a sacar la funda y vamos a hacer un Jack Clone Bandana abriendo las piernas realmente bastante bien. Tenemos articulación de 360 en el muslo, articulación en la rodilla bastante buena con un excelente rango. A la altura de las canilleras tenemos una articulación extra escondida acá bastante buena. También en el tobillo podemos rotar en 360 sin mayor problema, mover un poco hacia abajo y hacia arriba, dislocar hacia derecha e izquierda y finalmente tenemos la articulación de la punta de los pies. Y bueno amigos, en general la articulación está bastante buena y parecía a la figura de Tanjiro, sin embargo en el torso debo decir que es peor.
Comenzando con la comparación de tamaños, comparamos la SH Figure de Tomioka con la de Tanjiro y como pueden ver en escala quedan bastante bien. Comparándolo con unas figuras de Boost Mode, por la derecha tenemos a Tomioka y por la izquierda tenemos a Tanjiro. Como pueden observar, Tomioka de SH Figure es un poco más alto, por lo tanto está mucho más correcto en escala, incluso con la misma línea de Boost Mode. Comparándolo con otras figuras de Boost Mode, por la izquierda tenemos a Muichiro Tokito y por la derecha a Mitsuri Kanroji, y como pueden ver quedan bastante bien a escala. Comparándolo con otros pilares, por la izquierda tenemos a Tengen Uzui y por la derecha tenemos a Kyojuro Rengoku en su versión 2.0. Comparándolas con Nezuko, por la izquierda tenemos a Nezuko en su versión demonio y por la derecha tenemos a Nezuko en su versión de niña. Comparándolo con otras SH Figure, por la izquierda tenemos a Satoru Gojo en su versión joven y por la derecha tenemos a Goku, un Saiyajin criado en la Tierra. Y ya para finalizar, comparándolo con unas Marvel Legends, por la izquierda tenemos a Gambit de X-Men 97 y por la derecha tenemos al Capitán América del 20 aniversario. Y bueno amigos, ya llegando al final de esta review, quiero dejar totalmente recomendada esta figura de Tomioka para cualquier fan del personaje o del anime manga Kimetsu no Yaiba. Partiendo con los puntos positivos, debo decir que lo que más me gustó de esta figura es que en general es bastante consistente. Me gusta el hecho de que la escala esté muy bien cuidada desde el principio y también la sensación que provoca tener esta figura en mano. Realmente es de bastante calidad y sigue la misma línea de Tanjiro, lo cual me sorprendió bastante. Realmente el pintado muy bonito, el acabado y la ingeniería de la figura en general me parece bastante buena, pues hacer una reutilización de Tanjiro. Por lo tanto, a primeras impresiones, cuando tengas esta figura en mano te va a gustar bastante. Pasando a los puntos más negativos, lo único malo que encontré en esta figura es la articulación del torso, ya que como pudieron ver en el video, se me salió prácticamente cuando estaba tratando de hacer adelante y hacia atrás. Debo decir que esta articulación, a diferencia de Tanjiro, es muy limitada, se rompe la estética y se llega a salir. Por lo tanto, ese es el punto más bajo que tiene esta figura a líneas generales. Otra queja que ya es a nivel un poco más personal y que quizá a ustedes no les importe, es que el trabajo en los rostros me pareció un poco inferior a lo que vimos en Tanjiro. Y bueno, en general sí, no es una crítica para SH Figure. La verdad es que todas las líneas en todas las marcas que sacaron esta figura en escala 1/12, ya sea Figma, Boost Mode y SH Figure, les quedaron más o menos los rostros unos mejores que otros. Debo decir que Tomioka es un personaje que es difícil recrear los rostros, por lo tanto ahí podría salvarse de alguna manera SH Figure, pero la verdad es que no es el mejor acabado de rostros como lo vimos en Tanjiro por lo menos. Y la última queja que siempre voy a hacer en esta línea, y ojalá nunca pase porque de verdad me da rabia, es que no hayan hecho el Haori de tela. Si estas figuras tuvieran Haori de tela serían perfectas, y espero que no lo hagan con ninguna figura porque realmente me da rabia si sacan el Rengoku que anunciaron o que vimos hace unos días en una imagen, aquí se las dejo, con ropa de tela. Realmente sería un golpe bastante bajo, pero bueno, esperemos. Lamentablemente vamos a tener que seguir comprando la ropa de tela, o sea, en verdad los Haori de tela en AliExpress, y vamos a esperar cómo van a salir las figuras de Kyojuro Rengoku y Akasa que vimos, como les dije, aquí en esta imagen. Por lo tanto estaremos muy atentos a eso. Y bueno amigos, si les gustó el video recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita, ya que eso nos ayudaría muchísimo. También compártalo con sus amigos para que llegue a más gente. De manera bastante rápida, antes de finalizar, les dejaré un spoiler de la portada del próximo video que se viene, y es nada más y nada menos que la comparativa entre Tanjiro SH Figure versus el Boost Mode. Por lo tanto estén bastante atentos, ya que si nos va bien con ese video también haremos lo mismo pero con Tomioka. Y bueno amigos, sin nada más que agregar, debo darte las gracias por quedarte hasta el final y estén muy atentos a nuevas reviews comparativas o videos de noticias. ¡Adiós!